sembrador sale a sembrar, ¿no? Sale a sembrar y tira la semilla. Y la semilla es la palabra, el evangelio. Y el sembrador es Cristo. Pero la Biblia dice que hay 4 tipos de tierra. Los duros junto al camino. Hermano, un corazón duro, ¿qué va a entrar? Y hay 4. Y es responsabilidad de nosotros cómo reaccionamos a la palabra de Dios. Entonces, eso ya no es mi parte. Mi compromiso es compartir mi experiencia que yo he tenido con el Señor. Y Dios nos dice que por la locura, porque para muchos es locura el evangelio, lo que estamos haciendo nosotros aquí es locura, pero para nosotros es poder de Dios. Amén. Usted y yo tenemos que saber qué estamos haciendo aquí. Amén. Amén. Ahora bien, comenzamos a leer en Romanos. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué es invocar? ¿Qué es invocar? Yo fui al diccionario y vi que dice ahí, acto, invocar es el diccionario bíblico, ¿verdad? Acto de invocar, yo invoco, yo llamo, yo involucro a fulano. En este caso, acto de invocar a Dios. El que invocare al Señor, al que involucrare al Señor en su vida, será salvo. Mucha gente que se cree que salva sin Dios. Pero no hay salvación sin Cristo. El que se cree ser salvo sin Cristo está perdido. Esa es locura. Pero acto de invocar a Dios. Entonces yo necesito involucrar a Dios en mi vida. Hacerme partícipe de lo divino. Y había, el que escribió el libro de Romanos se llamaba Saulo, aunque después se pasó a llamar Pablo. El que escribió el libro de Romanos, el que escribió esto que acabamos de leer, invocó el nombre del Señor. Hechos capítulo 22. Busque después de San Juan. Hechos capítulo 22, versículo 16. Pablo iba persiguiendo a la iglesia, ¿sí o no? Pero cuando iba a Damasco dice que se le apareció el Señor y vio, Hechos 22, 16, Hechos, después de San Juan. Y dice que cuando vio al Señor quedó ciego y se fue y lo llevaron a Damasco, a una calle que se llamaba La Derecha. Y luego el Señor mandó a un hombre que se llamaba Ananías a orar por él. Y cuando oró, dice que Pablo recobró la vista. Y cuando Pablo recibió la vista, ya no era el mismo perseguidor de la iglesia, porque ya se había encontrado con el Señor. Ya estaba, se lo dejó. Aquel hombre orgulloso en su convicción de todo, ya el Señor se lo había amansado, porque le dijo el Señor a Ananías, ve allá y vas a ir a orar por alguien. Está bien. ¿Y por qué, Señor? Por Pablo. Si ese hombre anda matando a los cristianos, ve, porque instrumento útil me es este. Como quería decir, ya te lo amancé. Y cuando él llegó, hermano, oró por él, recobró la vista. Y como vio que no le hizo nada, ¿verdad? Porque estaba mansito ya, comenzó a predicar el evangelio. Agarró fuerzas de flaqueza y le comenzó a predicar el evangelio y llegó al punto culminante. ¿Por qué? Porque dentro de escuchar el evangelio siempre hay un punto culminante. Para los que ya somos convertidos viene la bendición, pero para los que no hemos sido convertidos, los que no han sido convertidos, perdón, el punto culminante es llegar al bautismo. Y miren lo que le dijo Ananías, Hechos capítulo 22, versículo 16. Estamos ahí. Dice así, ahora pues, como queriendo decir, ahora pues, ¿qué vas a hacer? Ya te expliqué todo, ¿no? Ahora, ¿qué vas a hacer? Y le dice, ¿por qué te detienes? ¿Ya? Ya no te detengas, ya entendiste. Porque mire, hermano, va a llegar un momento en que Dios le va a decir, ¿vamos o no vamos? ¿Ah? Y Pablo le dice a Ananías a Pablo, ¿por qué te detienes? Quizás Pablo no pensaba hacerlo. Le dice, ¿por qué te detienes? Y le dice, y le sigue diciendo Pablo, levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. Y Pablo lo hizo, se bautizó, invocó a Dios en su vida. Porque si usted no tiene a Cristo en su vida, usted no es salvo.
Venir al templo es bueno. Leer la Biblia es bueno. Es involucrar al Señor en nuestra vida. Pero tener una experiencia con Dios. Porque aquí se mueve la presencia de Dios y uno puede ser quebrantado, sentirla, pero porque hay un momento congregacional. Pero también lo que aquí se sienta se tiene que sentir allá afuera, en el trabajo. Donde quiera que ande, usted tiene que experimentar que Dios está con usted. Y si no, pues ando huérfano. Aleluya. Tengo que saber que Dios está ahí conmigo. No me va a dar un martillazo en el dedo y se me olvide que Dios está ahí. Como un día de estos, hermanos, fui a comprar comida al almuerzo y había un muchacho ahí hablando con otros y actuando como ellos. Yo me senté, me quité la mascarilla y oré y se me quedó viendo y me dice: varón, hoy entiendo que cuando lo vi estar a orar, yo no oré por mis alimentos. Él era cristiano, hermano, y quizás le dio vergüenza orar delante de los demás. Y cuando me vio a mí, quizás agarró valor y me dijo, ¿verdad? Porque la culpa es tremenda. Entonces, una de las cosas que nosotros tenemos, hermano, en mente es que necesitamos involucrar a Dios en nuestra vida, hacerlo nuestro. Dijo el Señor, dice el Salmo 115. A ver, busque el Salmo 115. Váyase al libro de los Salmos. Tenemos que hacer a Dios nuestro. Nuestro. El Padre nuestro, ¿cómo dice? Padre nuestro. Hay que hacerlo nuestro. Nuestro. Salmo 115. ¿Cuál es no es el 3 que dice? Nuestro Dios. El 3, ¿verdad? Vale. ¿Cómo dice? Nuestro Dios está en los cielos. No dice su Dios. ¿Lo tiene ahí? Salmo 105. 115, perdón. 115:3. ¿Qué dice? Nuestro Dios está en los cielos. Yo no puedo decir su Dios. Si yo digo su Dios, yo me estoy apartando. Me estoy haciendo del otro lado aquí. No, me estoy juntando con los demás. Yo tengo que decir nuestro Dios. Yo tengo que ser un Dios personal. Porque es mi Dios. Es su Dios. Es Dios de todo. Pero es mío. Si yo hablo en singular, es mío solito. Yo tengo la presencia de Dios. Y no solo la mitad ni un pedazo. Tengo toda la plenitud de Dios. Usted también. ¿Cómo sucede esto? Yo no sé. Pero Dios está con nosotros. Entonces, tenemos que hacer a Dios nuestro. Y cuando hacemos a Dios nuestro Dios, entonces, hermano, es cuando nosotros comenzamos a experimentar una responsabilidad hacia Dios. ¿Por qué? Porque tenemos que ser responsables. Mire, hermano, no nos vaya a suceder algo. ¿A quién invocamos? ¿Tenemos una necesidad? ¿A quién invocamos? A Dios. Pero si no tenemos necesidad, ¿invocamos a Dios? Se nos olvida. A veces se nos olvida y actuamos de una manera de la cual no deberíamos de actuar. ¿Por qué? Porque necesitamos tener una experiencia cuando hacer a Dios personal. Le dijo el Señor a los judíos, si les dicen vayan al monte, allá está Él. ¿Qué les dijo el Señor? ¿Vayan corriendo? No, no vayan. A mí no me pueden decir Cristo está allá resida. No, ¿dónde está Cristo? Aquí. Aquí. Ver para adentro. Si yo comienzo a adorar a Dios, a pedirle al Señor, a cantar al Señor, Él se va a manifestar, no allá, en mí. Y Pablo le dice, ¿por qué te detienes? Ya Dios comenzó contigo, ya lo había puesto allá en el camino. Usted ya Dios comenzó con usted y con muchos que están aquí. ¿Por qué te detienes? Sigue adelante, no tengas temor. No tengas temor, sigue adelante. Porque las cosas van a cambiar. Tienen que cambiar. Ahora, ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente no ha oído como lo dice ahí? ¿Por qué no ha oído? Necesita la gente escuchar de Él y algo sucederá. Romanos 10:17, por favor. Romanos 10:17.
La gente necesita, está esperando. Hermano, ¿ustedes creen que Dios tiene un pueblo aquí? Amén. ¿Alrededor de nosotros? Amén. ¿Ustedes creen que Dios tiene un pueblo aquí? Gloria a Dios. Amén. ¿Ah? Pero necesita que alguien vaya y se lo diga. ¿Ah? A mí me dijeron, ¿sabe qué? Mira, usted es de Dios. Yo como que no le creí mucho. Pero cuando comencé a escuchar la palabra, dije, en verdad, yo me quiero adueñar de Dios. Yo quiero a Dios para mí. No lo quiere usted para usted. Amén. ¿Ah? Lléveselos a casa. No ande comprando, mi hermano, de esos Cristo baratos. Mire, usted va a Tijuana y cuando uno viene de regreso, como la gran línea, los carros vienen despacito y ahí se aprovechan los vendedores. Venden sombreros, venden, ¿cómo se llaman las cosas que se tapan? Para el frío. Chales y todo eso. Muchas cosas venden. Y artículos religiosos también. Y andaba uno con unos crucifijos, con el Cristo crucificado, de todo tamaño. Y una Virgen de Guadalupe. Y andan ahí, Cristo baratos, Cristo baratos. O sea, los promocionan. Cristo baratos. El de ellos es barato. El mío vale oro. El mío vale mucho. El Cristo barato va y lo compra y lo pone. Ese tiene un precio. ¿Ah? Tiene un precio. ¿Cuánto? No, y lo regatea todavía. Y ya llega y lo cuelga en su pared. ¡Qué alivio! Ya estamos protegidos. No, ese es un Cristo barato. Como el hermano monje fue a Tijuana también. Y él, por no llevarse el carro, para no pasar las 2 horas ahí en la línea, caminó la línea. Y estaban vendiendo las guadalupitas. Hay una grande y una chiquitita, ¿sí? Y él le dice a la vendedora, oiga, le dice, ¿qué cuesta esta virgen? $50. Y esta chiquitita, 20, le dijo. Y le dice el hermano monje, ¿y de las dos cuál es la más milagrosa? Le dijo. ¿Y cuál cree que le dijo la vendedora? La más cara. La más cara, pues, le iba a hacer el milagro de $50. Eso es cuando uno no tiene entendimiento. Cuando no hace a Dios de uno. Usted tiene que mire, haga a Dios de su mejor amigo. No dice la Biblia, pues, ya no os llamaré siervos, sino amigos. Porque el siervo no sabe lo que... Mire, hermano, ¿qué le va a andar pidiendo usted permiso a alguien que es su siervo? Pero a su amigo le comunica todo. Y dice que Abraham fue llamado amigo de Dios. ¿Y solo Abraham puede ser amigo de Dios? ¿O usted y yo también? ¿Podemos ser amigos de Dios nosotros? Qué hermoso sería eso, ¿no? Pero necesitamos involucrarnos. ¿Por qué? Porque la gente necesita escuchar. La bendición no se la guarde solo para usted solo. Manténgase calientito. Hábleles de Cristo. Necesitan escuchar de Él y algo va a suceder. San Lucas, ¿ya leímos Romanos 10:17? No. Romanos 10:17. Así que la fe Por el oír. es por el oír. Y el oír, La palabra de Dios. o sea que la fe es algo que crece, es progresiva, va en aumento. Los discípulos le dijeron al Señor, ¿por qué le dijeron aumentanos la fe? Algo vieron que ellos no tenían. No, wow, la fe de este es mayor que la de nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador. Con Él comienza y con Él termina nuestra fe. Entonces la fe es algo que va creciendo, ¿verdad? Va creciendo, se va expandiendo dentro de nosotros. Y llega un momento en que tenemos una solidez de que las cosas van a pasar conforme a la voluntad de Dios. Y que sabemos lo que Dios es capaz de hacer. Sabemos el poderío que Dios tiene. San Lucas 7 del 1 al 3. Las personas que oían de Jesús, ¿qué hacían, hermano? ¿Qué hacían las personas que oían de Jesús? ¿Y qué más? Lo buscaban, hermano. ¿O no? Los que oían de Jesús lo buscaban o no. Bartimeo era ciego. Nació ciego. Bartimeo.
y se exponía junto al camino a pedir limosna. Pero un día escuchó que venía un ruidero ahí, una algarabía, y preguntó quién es. Y le dijeron, es Jesús. ¿Y qué hizo Bartimeo? Ah, bueno, ¿verdad? No, comenzó a gritar Bartimeo y dijo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y le decía a la demás gente, cállate, ¿no? ¿Tú crees que el Señor se va a entretener con un ciego? Si el Señor ha sacado borrachitos, drogadictos, mafiosos y gente normal también, ¿no? Yo le doy gracias a Dios que no me sacó de un basurero, ni de la cárcel ni del hospital. Estaba bueno en mis facultades y yo decía, estoy bien, ¿eh? Pero cuando me leyeron la Biblia dije, no, estoy mal. Estaba en la misma condición de todo, en la misma condición. San Lucas 7 del 1 al 3, ¿estamos? San Lucas 7 del 1 al 3, ¿estamos? Dice así, después que hubo terminado todas sus palabras al pueblo que le oía, entró en Capernaum. 2. Y el siervo de un centurión, era un soldado que tenía a cargo una centuria, 100 soldados, centurión, a quien quería mucho. O sea, el centurión amaba a su... ¿Está ahí? Estamos ahí, va. A quien quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Cuando el centurión oyó hablar de Jesús, oyó. ¿Qué hizo este hombre? ¿Había oído de escuchar de Jesús antes? Pero dice que él tenía una necesidad, alguien estaba enfermo. Y cuando él escuchó hablar de Jesús, ¿qué hizo? Termine de leer. Le envió unos ancianos de los judíos, rogándole que viniese y sanase a su siervo. Hermano, la gente está esperando a Jesús. ¿Para eso vino Jesús al mundo o no? Dios, amén. Es responsabilidad de nosotros llevárselo. Es responsabilidad de nosotros llevarle al Jesús bíblico, al Jesús que nació en Belén de Judea y que murió en la cruz del Calvario para que nosotros fuéramos salvos. Esa gente necesita escuchar de nosotros. San Marcos 7, atrás de San Lucas, el libro anterior. San Marcos capítulo 7, versículo 25 al 29. San Marcos 7, 25 al 29. Porque una mujer La mujer siropenicia. ¿Cómo dice, hermano? Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, tenía una necesidad, esta mujer. Ajá, siga leyendo. luego que oyó de él, Ah, ¿de quién oyó? de Jesús, De Jesús, ¿verdad? O sea, esta mujer de seguro ya había ido con el brujo, ya había ido con el médico, con muchos. Había ido porque la necesidad era grande. Su hija estaba endemoniada. Pero cuando escuchó de Jesús, ¿qué pasó? vino y se postró a sus pies. Ajá. La mujer era griega y su conocía de nación. Siropenicia de nación. Y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Pero Jesús le dijo, deja primero que se sacien los hijos porque no están bien. Tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. A los gentiles, a los que no eran israelitas. Siga leyendo el 28. Respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces les dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Amén, hasta ahí. ¿Ven? Cuando esta mujer sirofenicia escuchó de que había un hombre como Naamán el sirio, ¿va? Naamán, yo me equivoco con Amán, pero Naamán el sirio, el general, segundo de Reyes 5, no lo busque. Mire, hermano, era un hombre valeroso, era un general del ejército. Y la gente lo veía y todo, pero sus familiares, su esposa, sabía que debajo del traje militar había letra. La que lavaba la ropa, ¿qué lleve esto? ¿Ah? Pero como la gente de afuera no sabía, ¿verdad? Porque la ropa no.
Pero llegó un momento en que él le dijo al rey, ¿qué hago? Y había ido quizás con todos los brújulos, su ídolo y todo, y nada. Pero dice que en la casa había una niña de Israel que habían traído de esclava, y era sirvienta de la casa de ella. Y la niña le dice a la esposa de Naamán, le dice, mire, mi señora, si su esposo fuera a Israel y el profeta, gracias, y el profeta que hay orara por él, la lepra se va. Y va la esposa, pues ya está, hermano, dormir con un apestoso ahí, a carne podrida. Va corriendo y dice, hey, vete para allá. Y se fue. Y llevaba carros llenos de vestidos, de oro, de todo, de presentes para pagar el milagro, ¿verdad? Y llegó al rey de Israel. Y el rey de Israel dijo, ajá, este rey buscando motivo para echar pleito a mí. ¿Qué acaso soy yo Dios para sanarlo? Y Eliseo le mandó a decir, el profeta, ¿acaso no hay Dios en Israel? Mándamelo para acá. Y se fue para Samaria, donde estaba Eliseo, el profeta. Y dice que cuando llegaron con los carros de dinero y todo, cuando llegaron ahí, el Señor le reveló a Eliseo y le dijo, le mandó a decir a Eliseo con el siervo el mensaje que iba a hacer. Dice, ve al río Jordán y sumerge, zambúllete 7 veces y tu carne va a ser restaurada. Hermano, y el hombre no quería ir, bueno, y fue, y se sumergió 7 veces y su carne fue transformada. Hay mucha gente necesitada allá afuera, sus vecinos necesitan escuchar de la palabra de Dios, necesitan escuchar del Dios de Israel, que hay un Dios en la tierra que nos ama y que nos quiere tener y nos quiere restaurar. Necesitan escuchar. La mujer sirofenicia vino desde Fenicia, de Siria, del norte de Israel, ahí por donde es el Líbano, hasta Jerusalén, hasta Israel, caminando, porque ¿de dónde habíamos? Caminando, de seguro llegó y le dijo, Señor, y el Señor le dice, no es lícito de hacerte favores a ti. Probó la fe de ella. Sí, Señor, le dijo, pero aún los perros comen de las migajas que caen. Algo yo puedo alcanzar. Y el Señor se maravilló y le dijo, gran mujer, grande es tu fe. Grande es tu fe. Y después de hecho el verte, los demonios han salido de ella. Hay gente que necesita escuchar de la palabra de Dios, porque la fe viene por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Amén. Gloria a Cristo. Pero ¿por qué no han creído? Gloria a Dios, aleluya. Porque nadie les predica. No hay interlocutores, no hay parlantes. Mire, hermano, si a usted no tiene una responsabilidad, no predica, no canta, pero para todos nos fue dado el mandamiento de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Es necesario que nosotros vayamos allá. ¿Por qué? ¿Qué pasa con los hombres y mujeres de fe? Digo el Señor Jesucristo, cuando el Hijo del Hombre regrese, hallará fe, hallará hombres y mujeres en acción. Gloria a Dios. Sí, hermano. Qué tremendo es los trabajadores, hermanos, que cuando no está el patrón se sientan y ponen a uno a vigilar, que deje el agua. Ahí viene el patrón y ya todos corren y se ponen a... Qué bueno que alguien nos avisara, ahí viene Cristo, ¿no? Pero dice que Cristo va a venir como ladrón en la noche. Cuando menos la gente crea, va a aparecer el Señor. Y bienaventurado el varón que cuando su Señor venga lo haya haciendo, que lo haya en el trabajo, hermano. El que no se involucre en el trabajo de la obra de Dios va a batallar mucho. 1 Corintios 1:21.
Amén. Primera de Corintios 1, 21. Mire, hermano Ricardo, cuando yo comencé, ni hallaba los libros de la Biblia. Me costaba, así como todo. Me costaba. Hasta que me los aprendí. Dios me abrió el entendimiento y me los aprendí. Lo que comenzó chiquitito, lo creció. No se desesperen. Gloria a Dios. Cuando usted menos sienta, usted no sabe dónde Dios lo va a poner. Lo bueno es que usted no le impida a Dios llevarlo allí. Gloria a Dios. 1 Corintios 1:21. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, no fue a la escuela. ¿Sí? No fue a un seminario, no fue allá a una promoción. No conoció a Dios mediante la sabiduría. Agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura. Hay que predicar. Y me voy a ir apurando ya porque ya nos agarró la tarde. 1 Corintios 1:22, ahí mismo. Leímos el 21. Ahora vámonos al 22 y 23. Porque los judíos y los griegos buscan Sabiduría. Hay mucha gente que nos dice que quieren ver, como Tomás. Le dijeron, Tomás, hemos visto al Señor. Hasta que yo no ponga mi dedo en la llaga. No. Y se le aparece el Señor. Bien humillado llegó después. Y lo tienen por santo Tomás, ¿verdad? El 23. Pero nosotros predicamos a Cristo. ¿Está Cristo crucificado? No, ya no está crucificado. Pero hablamos el mensaje de la crucifixión de Cristo. ¿Por qué Cristo fue crucificado? No para que una vez al año se celebre una semana que de santa no tiene nada. Dios no quiere una semana santa. Dios quiere una vida santa. Si fuera una semana, pues ni modo, hacemos el esfuerzo, ¿va? Ya vamos en jueves, hermanos, vamos bien. Bien santurones. Ya el domingo que terminó la semana, vámonos. No, Él quiere una vida santa. No una semana santa. Dígale a la gente allá afuera que sepan eso. Pero el 23, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Hermano, ¿qué esperaba la gente? Que viniera un Cristo victorioso, haciendo pedazos a los romanos. Pero Él no hizo pedazos a los romanos. Él destruyó la muerte. ¿Dónde, hermano? Dígame usted, ¿quién puede destruir a la muerte? Solo Dios. Solo Dios. Es necesario. Mire, para muchos es locura. Y le voy a contar una anécdota. Esta es una anécdota. Había en la iglesia, ¿no? Habían personas que tenían deseos de predicar, ¿verdad? Y entonces el pastor dijo, bueno, vamos a escoger uno que vaya a predicar. El domingo vamos a tener una campaña evangelística allí en la entrada del pueblo. Allí había un río y el puente y estaba la entrada al pueblo. Y dijo, necesitamos uno. ¿Quién puede predicar? ¿Quién nos puede predicar? Y levantó uno la mano. Yo, pastor, déjeme a mí predicar. Yo quiero predicar. Amén, hermanos. El domingo vamos a estar ahí a las 3 de la tarde y el hermano nos va a predicar en la campaña. ¿Ya? Porque uno tiene que andar listo para predicar, hermano. Ni modo que me busquen a mí, al hermano Tony, ¿verdad? Hermano, que dice que hay una persona endemoniada allí en esa casa, queremos que vaya a orar por él. Permítame, voy a ayunar 5 días. En 5 días se muere el otro. Se lo lleva el demonio. Uno tiene que andar listo, hermano. ¿O no? ¿Por qué entrenan 3 meses a los soldados antes de mandarlos a la guerra? Para que estén listos, para que sepan cómo defender su vida y cómo atacar.
Entonces, uno tiene que andar listo, no le puede decir, permítame, voy a ir a traer el aceitito para ungirlo, ¿va? No, ahí, si usted no necesita ni aceite, ni agua bendita, ni nada, usted necesita a Cristo ahí. Por eso necesitamos hacernos amigos de Él. Y mire hermano, y todo bien bonito preparándose, ¿verdad? Y llega el domingo, hermano, y el hermano compró corbata nueva y todo, camisita nueva. ¿Y qué cree, hermano? A las 3 era la cosa, la campaña a las 3, y a las 2 de la tarde se suelta una tormenta, hermano, pero el río se creció. Todo lodoso y hermano, y aquella algarabía se acabó por la tormenta. Pero el predicador llegó, llevó su paraguas y llegó a la cita. Y ni siquiera el pastor se apareció. Porque todos dijeron, está lloviendo, ¿para qué vamos? No va a haber nadie, ¿verdad? Pero el predicador llegó con su Biblia y el paraguas, ¿verdad? Llegó. Y no vio a nadie, ni al pastor, hermano. Solito lo dejamos. Entonces él esperó y cuando comenzaron las 3, con el paraguas y la Biblia aquí comenzó, hizo la oración, luego unos cantos, no pidió ofrenda porque no había nadie. Y luego comenzó a predicar. Y había hecho un sermón de salvación, hermano. Era campaña. Y predicaba con qué deseos, predicaba como que se había una multitud. Terminó el sermón, hizo la oración, cerró su Biblia y se fue para su casa. Y al siguiente culto los hermanos risa y risa. Porque había hecho una locura el muchacho, ¿no? Porque la predicación es locura. A los que se pierden. Y llegaron todos y burlándose, hermano, ¿y cómo le fue? Y saludándolo, ¿verdad? ¿Y cómo le fue? Y el pobrecito bien, o sea, humilde, no le reclamó por qué no fueron. Cuando a medio culto estaba, mi hermano, cuando entró un muchacho a la iglesia. Y se fue con el pastor y le dijo, pastor, ¿usted predicó el domingo a las 3 de la tarde ahí en el puente? No, le dice, yo no. ¿Y quién fue? Este joven. Y se fue para donde el joven. Y le dio la mano al joven y le dijo, gracias. Gracias. Porque ese día, aprovechando que el río estaba crecido, yo ya no quería vivir. Y me iba a tirar al río. Me iba a quitar la vida. Pero cuando comencé a escuchar a alguien a predicar, me contuve. Y gracias a su predicación yo no estoy muerto. Y hoy quiero ser parte de esta iglesia. Todos llorando. Porque lo que para unos es locura, para nosotros es poder de Dios. Usted no sabe cuántas almas puede salvar. ¿Será que Dios solo me dio a mí 5, 10, 15 almas para salvar? ¿Cuántas almas me dio Dios? Las que yo busque, hermano. Las que yo busque. Porque si yo lo hago para la gloria y honra del Señor, Dios me la va a dar. Pero necesitamos involucrarnos, necesitamos hacer algo. ¿Por qué? Porque la obra de Dios necesita hombres valientes que puedan predicar. Nosotros ya fuimos enviados, ¿o no? Es hora que nosotros, hermanos, comencemos a obedecer. Gloria a Dios. Usted predique la palabra de Dios. Hermano, yo no sé predicar, yo no sé. Hable desde su experiencia. ¿Cómo usted conoció a Dios? ¿Desde dónde? Mire, hermano, yo siempre le digo a los hermanos, yo venía a Estados Unidos por un año y $5,000. Nomás complete $5,000, ni me van a ver el humo. Ya pasaron 30 años y no tengo los $5,000. Pero tengo algo mejor, que se llama Cristo Jesús. Y a Él sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos. Amén. Entonces,